Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Darío Souza y te doy la bienvenida a este podcast llamado En el Camino. En este espacio hablamos de temas como liderazgo, coaching y entrenamientos, todos a la luz de la verdad de la palabra de Dios. Hoy vamos a retomar un tema que hace tiempo que no hablamos y es cómo tratar con el miedo. Así que sin más, comencemos. Quiero iniciar este podcast preguntándote, ¿cómo reaccionas frente a un objetivo desafiante? Es que en algún momento alguien vendrá a poner en tus manos un proyecto muy grande o confiará en ti para que hagas una tarea retadora. ¿Cómo te sentirías? Seguramente muchos de nosotros nos sentiríamos abrumados más allá de nuestras fuerzas y pensaríamos que no tenemos la capacidad, la inteligencia, los recursos, el tiempo suficiente para llevarlo adelante. Y es ahí donde el miedo y el temor vienen para incapacitarnos e impedirnos que llevemos adelante esa tarea. Seguramente el primer objetivo y el primer desafío a vencer será superar este miedo para después continuar con el proyecto. Por lo que deberíamos preguntarnos, ¿cómo entonces superamos este miedo? Para eso quiero que veamos un ejemplo en la vida de David y Salomón, su hijo, ambos reyes de Israel, y cómo tuvieron que enfrentarse ante un proyecto demasiado grande para ellos mismos. Para eso vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 5, y ahí leemos que dice, mi hijo Salomón, pensaba David, es muy joven e inexperto, y el templo que hay que construir para el Señor debe ser el más grande y famoso de toda la tierra. Por eso le dejaré todo listo. Así que antes de morir, David dejó todo listo. Salomón era el hijo de David y futuro rey de Israel. Era joven y no tenía experiencia en liderar, mucho menos en construir casas. Y él se enfrentaba al reto de tener que reinar sobre una nación, representar a Dios en esa nación. Y no solo eso, sino que construir un templo que fuera grandioso y magnífico por el Dios a quien representaba. Seguramente todo esto era demasiado para Salomón, un joven inexperto, y se sentiría abrumado. Igual yo te pregunto, ¿cómo te sentirías vos en el lugar de Salomón? Por el otro lado, David, un líder experimentado a estas alturas, se da cuenta de cómo se puede estar sintiendo su hijo, por lo cual realiza distintos preparativos. Veámoslos. Lo primero que David hace es hablar con su hijo Salomón. Esto lo encontramos en los versículos 7 al 10 del mismo capítulo que estamos leyendo, que dice, David le dijo a Salomón, Hijo mío, yo tenía la intención de construir un templo para honrar al Señor mi Dios. Pero el Señor me dijo, ante mis propios ojos has derramado mucha sangre y has hecho muchas guerras en la tierra. Por eso no serás tú quien me construya un templo. Pero tendrás un hijo que será un hombre pacífico. Yo haré que los países vecinos, que sean sus enemigos, lo dejen en paz. Por eso se llamará Salomón. Durante su reinado yo le daré a Israel paz y tranquilidad. Él será quien me construya un templo. Él será para mí como un hijo y yo seré para él como un padre. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino en Israel. Así que vemos como aquí David le explica la razón por la cual él mismo no pudo construir el templo, por ser una persona que había hecho muchas guerras y derramado mucha sangre. Y también anima a Salomón con estas palabras al decirle que Dios mismo lo había designado a Salomón para ser la persona que edificara el templo y que Dios iba a estar con él y lo iba a tratar como un padre trata a un hijo y que va a estar todo el tiempo con él, ayudándolo, guiándolo y dirigiéndolo en estas dos tareas tan importantes como son dirigir a una nación y levantar un templo a Dios.
Y luego de estas palabras iniciales, David continúa hablando con Salomón, diciéndole así en el versículo 11. Ahora, hijo mío, que el Señor tu Dios te ayude a construir su templo, tal como te lo ha prometido. Que te dé prudencia y sabiduría para que, cuando estés al frente de Israel, obedezcas su ley. Él es el Señor tu Dios. Si cumple las leyes y normas que el Señor le entregó a Israel por medio de Moisés, entonces te irá bien. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. Y esta es la sección central de este podcast. No temas. David le está diciendo a Salomón, no temas. Y él podría haberle dicho muchas cosas, estudia arquitectura, haz un montón de cosas para no tener miedo, pero él le dice lo más importante, confía en Dios, acércate a Dios, reconócelo como el Señor, búscalo a Él y Él no te va a dejar solo ni te va a defraudar. Él te va a acompañar en todo tiempo en la construcción del templo. Y es importante que la fe y el conocimiento de Dios vayan acompañados de acciones. Por un lado, David le dice, sé prudente, es decir, conoce la palabra de Dios y guárdala en tu corazón, que es la forma de ser prudente, y atesórala en tu corazón. Y dos, le dice, obedece su ley. Estas dos cosas deben ir de la mano con la fe y el conocimiento de Dios. Y para hacer todo esto, David dice que debemos esforzarnos y ser valientes. Definitivamente la buena vida que Dios da es para aquellos que cumplen estos requisitos, se esfuerzan, son valientes y se sobreponen a todos los miedos y a todos los temores que pueden haber en las distintas circunstancias. Veamos lo que sigue diciendo el texto a continuación. Para eso leamos el versículo 14 y 15. Dice así. Mira, con mucho esfuerzo he logrado conseguir para el templo del Señor 3.300 toneladas de oro, 33.000 toneladas de plata y una incontable cantidad de bronce y de hierro. Además he conseguido madera y piedra, pero tú debes adquirir más. También cuentas con una buena cantidad de obreros, canteros, albañiles, carpinteros y expertos en toda clase de trabajo, en oro, plata, bronce y hierro. Así que pon manos a la obra y que el Señor te acompañe. Podemos ver aquí que David no solamente se quedó en palabras bonitas y de consuelo o de ánimo para su hijo, sino que también actuó en consecuencia. Él dispuso en su tiempo preparar todo lo que fuera posible para el éxito de la futura generación. Para resumir, podemos ver que David le dio unas instrucciones a su hijo Salomón para que él no sintiera miedo frente al desafío tan grande que era construir un templo magnífico para Dios. Que son tips que nos pueden servir a nosotros cuando tengamos que enfrentar un proyecto grande o alguien deposita en nosotros una confianza que nosotros pensemos que es abrumadora porque es una tarea que va más allá de nuestras fuerzas. Para eso nosotros debemos conocer y confiar en Dios. En segundo lugar, obedecer su palabra. Y en tercer lugar, darnos cuenta que solos no podemos y que tenemos que tener un equipo con el cual poder trabajar y si es el caso, también liderarlo. Para finalizar y para dejarte ahí una pregunta para que reflexiones, ¿en cuál de estas tres tareas crees que debes enfocarte hoy? Y así llegamos al final de este podcast donde hemos hablado y te he dado algunos tips para superar los miedos cuando nos enfrentamos a proyectos demasiado grandes. Si te ha gustado, déjamelo saber en los comentarios y dándole un me gusta al video. También te animamos a que puedas suscribirte a nuestras redes sociales para estar conectados con nosotros y saber cuándo estamos entregando nuevos videos. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido deseando que Dios te bendiga.